los simios y el origen de la violencia en el ser humano. Wrangham y Peterson, profesores de Harvard en el año 1996, nos explican que los humanos están más relacionados genéticamente a los chimpancés que los chimpancés a los gorilas. Después de especular sobre lo que permitió a nuestros ancestros, a los ancestros de los humanos, dejar la selva tropical, se postula la violencia como un factor, porque el autor proporciona un catálogo de los tipos de violencia practicados por los chimpancés machos. También tenemos la alta incidencia de violaciones por parte de orangutanes machos no alfa y el infanticidio por parte de gorilas machos. Estos tres se citan como ejemplos de nuestra herencia genética mutua. Los autores describen que la violencia, similar a la de los chimpancés, allanó el camino para la guerra humana. Debido a nuestro pasado, el asesinato humano y la caza pueden estar más estrechamente relacionados de lo que nosotros creemos. Los investigadores, utilizando modelos estadísticos, precisaron los niveles de violencia letal de nuestro pasado evolutivo en varias secciones del árbol genealógico de los mamíferos. Los resultados revelaron que en los antepasados de todos los mamíferos, una de cada 300 muertes era causada por la violencia letal entre los miembros de la misma especie. Los autores sostienen que esta cifra es mayor en el caso de los simios con un 1.8%, mientras que los primeros humanos es de un 2%, es decir, que los humanos eran mucho más violentos que los simios. Para poder entender todo este concepto, debemos de saber qué es la filogenia. La filogenia es una recopilación de información que contiene el origen, la formación y el desarrollo de una especie biológica a lo largo de su evolución. Este valor era similar al inferido por el ancestro evolutivo de primates y simios, lo que indica que surge cierto nivel de violencia letal debido a nuestra posición dentro de la filogenia de los mamíferos. Pero este 2% no es suficiente para concluir los orígenes de la violencia a través del pasado evolutivo. Tras la recopilación de 4 millones de muertes, a partir de 137 familias taxonómicas, en 600 poblaciones humanas a lo largo de 50.000 años, no solamente hemos heredado las características principales de nuestros ancestros, sino también es parte de nuestro genoma las condiciones ambientales y las limitaciones ecológicas desde ese entonces. Todos estos factores influyen directamente en la violencia del ser humano en nuestro pasado evolutivo. En un nivel más alto de organización, aprendemos que, fuera de la esencia simiesca, el patriotismo es la defensa masculina de la comunidad. El patriotismo es aquel el que engendra la agresión y desafortunadamente parece haber una política interna en las manos de los hombres. El patriarcado proviene de la biología, en el sentido de que emerge del temperamento de los hombres, de su esfuerzo evolutivamente derivado de controlar a las mujeres. No es de extrañar que los autores consideren que la Declaración de Sevilla sobre la violencia, hablando específicamente de la palabra guerra, piensen en un fenómeno cultural humano, que debemos de basarnos en la lógica de que realmente está mal. El segundo argumento de la perspectiva innatista es el trastorno de los mecanismos motivacionales que controlan la agresión. En Estados Unidos anualmente se registran más de 5,4 millones de crímenes violentos. Este problema ha llevado a la OMS a considerar la violencia uno de sus problemas más graves del planeta. Según lo explicado por Puhat et al. En el 2008 en su artículo Genética de la violencia, ¿nacemos violentos o nos hacemos violentos?, un comportamiento antisocial se puede definir como un modelo de ignorar y violentar los derechos de los demás que empieza en la infancia y continúa hasta la edad adulta. Este comportamiento engloba una serie de diferentes tipos de agresión, como son las conductas impulsivas, ultrajes y violencia entre sus diferentes manifestaciones. En el artículo mencionan que en estudios realizados a la base genética, el comportamiento del 50% de esta población se debe a la variabilidad en sus genes. Estos resultados apoyarían la idea de que estos comportamientos no son adquiridos, sino que vienen en los mismos genes. Entre estos se encuentra uno de los hallazgos más importantes hechos por Brunet et al., en el que encontraron una mutación en un gen de la monoaminoxidasa A,
que parecía ser el responsable de un comportamiento manifiestamente antisocial en los hombres de una familia holandesa. En cuanto a los factores ambientales, se explica que en estudios e investigaciones se evidencia que, en contra de lo dicho habitualmente, la edad en la que los niños presentan comportamientos agresivos es entre el primer y cuarto año de edad, y no durante la adolescencia. No obstante, durante esta etapa, cuando los adolescentes empiezan a experimentar este desapego con sus padres y aumenta la lista de amistades y compañías, aumenta la gravedad de aquellos actos antisociales que puedan llegar a cometer. Dentro de las investigaciones mencionadas en el artículo, se habla de la realizada por Katy Spatz, donde aportó evidencias reales acerca del efecto de la adversidad ambiental sobre el desarrollo de los comportamientos antisociales, rompiendo así lo repetido siempre donde se afirmaba que la violencia generaba más violencia, explicando que el haber sufrido cualquier tipo de maltrato aumentaba las posibilidades en un 30% de tener un comportamiento antisocial en un futuro. Pero este adverso ambiente no fue capaz de explicar la razón por la que unos niños sí desarrollaban este comportamiento y otros no. Como vemos, la acción mutua entre genotipo y ambiente se da cuando el efecto ambiental en la salud es mediado por el genotipo de esta. Tanto la neurología como la psiquiatría han realizado muchos estudios para hallar genes que están directamente relacionados con patologías, teniendo como resultado un gran avance en el área de la neurociencia. Ahora pasaremos a los argumentos culturalistas. En primer lugar tenemos violencia por inducción visual y conductas curiosas. En determinadas situaciones los humanos pueden llegar a ser seres independientes de criterio o fácilmente influenciados, lo cual se debe a que cuando no se sienten seguros de sí mismos o buscan la aceptación social, son susceptibles a copiar la forma de actuar de determinada persona, con la finalidad de sentirse seguro en esta imitación. Las víctimas más frecuentes de esta copia son los niños, ya que no tienen desarrollada su personalidad, por lo que no tienen en claro cuáles son sus creencias y valores. Por ello, pueden llegar a imitar lo que ven en su entorno, ya sea en las películas, televisión, videojuegos, etc. El problema se crea que cuando lo que ven son comportamientos negativos, lo comienzan a imitar, por lo que comienzan a desarrollar conductas violentas. María León, en el 2004, en Conductas inadecuadas por la influencia de determinados programas de televisión en los niños y niñas de 4 años de edad en el desarrollo personal y social, mencionó que, después de la aplicación de diversos ensayos, se llegó a determinar que la observación de violencia fortalece las tendencias agresivas de los niños y niñas, y no puede continuar siendo ignoradas como una influencia en el desarrollo de la personalidad. Se concretan algunos de los efectos negativos de la televisión, sobre todo en los niños de edad preescolar. Por lo que se debe de prestar mucha y especial atención a lo que miran los niños, ya que en los programas hay actitudes de ciertos personajes que no son ideales. Por ejemplo, un determinado personaje puede utilizar la violencia física cuando esté molesto, triste o frustrado. Por lo que cuando un niño se sienta de la misma forma, va a querer copiar este comportamiento, ya que puede ser que sea el único que conoce o el que crea que es el mejor, ya que lo vio de su ídolo, que es su personaje. Inclusive, Donna Myun, una psicóloga especializada en niños, mencionó que fueron suficientes 20 segundos de un video en el que una actriz representaba diferentes emisiones ante un muñeco para que los pequeños y pequeñas que la habían contemplado reprodujeran una actitud similar con este juguete. No obstante, cabe resaltar que si bien los niños copian comportamientos con tendencia agresiva, es necesario que los padres hablen y enseñen a sus hijos que eso no es correcto y que hay otras formas de actuar que no implican la violencia. Por lo que la carencia de la conexión del entorno familiar es un factor fundamental para la creación de la personalidad de los niños. No obstante, si los padres crean un ambiente agresivo en el hogar, que es el mundo entero del niño, su razonamiento va a ser que va a copiar el comportamiento de sus padres, ya que son sus líderes y es algo que deben de hacer. Por lo que van a crecer teniendo un comportamiento con tendencia agresiva. Por otro lado,
es importante que los establecimientos de educación no apliquen comportamientos violentos, ya que este es un entorno en el que frecuentan los niños. Por lo que es necesario que los padres regulen su comportamiento con la finalidad de ser un buen ejemplo a seguir para sus hijos. Asimismo, que existan filtros por el que pasen los programas creados para los niños, con el propósito de ser elementos enriquecedores para su desarrollo temprano. Es de resaltar que un gran aporte sería que, como mencionó María León, se concientice a los padres y madres de familia el tipo de programa que se les permita observar a los párvulos, ya que es una mejor estrategia para su desarrollo personal y La social. conducta siempre es el reflejo de las vivencias y características que engloban el entorno social de un individuo que está en etapa de crianza. Existen muchos matices y factores que pueden ser tomados en cuenta para definir en mayor o menor medida a una posible persona violenta. Ahora bien, entre todas las razones o características sociales que podemos proponer para llegar a una definición más concreta de una conducta violenta en un joven, hay un actor principal en esta etapa de desarrollo, y en esta etapa formativa de un niño, puberto o adolescente. Y esta es la familia, o más específicamente el entorno familiar. Según un informe hecho por la Universidad de Buenos Aires el año 2018 por la Facultad de Psicología, menciona que en la pubertad es donde se evidencia en mayor medida la influencia del entorno familiar en la actitud de un joven. Si bien hay una constancia de que en la etapa de la niñez, desde los 3 años hasta los 7 años, medianamente hay actitudes violentas. Sin embargo, estas no se ven tan influenciadas por el entorno familiar, más se atribuye a una irresponsabilidad o falta de atención que le da la familia al desarrollo del joven. Ahora bien, en la etapa de la pubertad se evidencia más así lo que es ya el razonamiento del joven y el entender el entorno en el que está viviendo. Los entornos más violentos son los que influencian en mayor medida a los jóvenes, y estas actitudes la pueden llevar hasta la etapa de la adolescencia e incluso adultez. Según María Rostov, esas actitudes se ven en mayor medida en las clases, en las familias donde el nivel socioeconómico es más bajo. Esos niveles en las zonas más pobres siempre se registra una mayor influencia, y también la falta de educación que hay en estas situaciones sociales son las que generan esta influencia, ya que las personas violentas son las que suelen tomar o ser tomadas en cuenta más en sí para obtener lo que quieren. Ahora bien, también lo que es los feminicidios, los problemas sociales, se gestan en esta etapa. Entonces, la influencia de los jóvenes siempre se da por el tema de que hay una falta de desarrollo de personalidad. El joven aún sigue experimentando lo que es la ruta la ruta de la vida, y no sabe bien cuáles son los modelos que debe tomar en cuenta. Siempre el modelo más cercano es la familia. Y si una familia llega a tener un entorno tóxico donde la solución a todos los problemas es la violencia, va a ver que es la forma más fácil en la cual estar. Según Hernández, 2018 argumenta en su artículo El maltrato infantil, tipos, causas, consecuencias y prevención. El maltrato infantil son todos aquellos actos que van en oposición de un apropiado desarrollo físico, emocional y cognitivo de un niño ocasionado por las personas e instituciones o el mismo entorno social. Asimismo, existen diversos tipos de maltrato infantil. Por ejemplo, el maltrato físico, el cual se realiza con la fuerza física de manera excesiva e inapropiada, causando golpes, fracturas, quemaduras y arañazos. El abandono o la negligencia, en el cual ocurre la ausencia parental ante las necesidades básicas de la manutención del menor. Por ejemplo, el incumplimiento de necesidades médicas, restricción a la educación, privación de alimentos, custodia deficiente y despreocupación hacia el menor.
Otra, el maltrato emocional, es una serie de expresiones constantes de forma negativa que agrede el desarrollo emocional estable del niño. Otra, el abuso sexual, es un tipo de violencia producido por las relaciones sexuales de la víctima, por ejemplo, la violación y la explotación sexual. El maltrato prenatal ocurre cuando no se quiere asumir la responsabilidad del embarazo y se produce un rechazo hacia el feto, causando la falta de seguimiento clínico de embarazo. Por ejemplo, los abortos, el consumo de alcohol, drogas, tabaco y la falta de alimentación e higiene durante el embarazo. Finalmente, el maltrato infantil e institucional, que son prohibiciones a los derechos básicos de un niño en la educación. Por ejemplo, el bienestar físico, la salud, la seguridad, el estado emocional y la apropiada maduración. Ya que hemos visto los tipos de violencia infantil, es importante conocer qué es el maltrato infantil, porque es un factor determinante en la conducta de los niños de 4 a 5 años, en específico, ya que abarca a su autoestima, comportamientos, emociones durante su etapa de desarrollo. Es por eso que investigar más a detalle sobre sus causas y consecuencias pueden ayudar a comprender mejor por qué se desarrolla un comportamiento violento a causa del maltrato infantil. En este sentido, es importante saber los causantes de estas acciones violentas para conocer por qué produce este maltrato infantil. Una de las causas es el ejemplo sociológico, según Wallach y Horst, 1984, el modelo cognitivo, según Lawrence, 1983, el paradigma psicológico, según Polanski, 1985, el ideal de enfrentar el estrés, según Hilson y Cooper, 1994, y el modelo del encauzamiento de la información, según Crichton, 1993. Por otro lado, las consecuencias que ocasiona la violencia infantil son, según la Organización Mundial de la Salud, actos de violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. Cabe destacar que la más relevante en niños de 4 a 5 años son los actos violentos porque afecta su estabilidad emocional, entorno social y familiar, una cifra que la OMS menciona como los paradigmas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimiento y técnicas positivas para criar a sus hijos. Por esta razón, cabe resaltar que el entorno familiar influye mucho en el desarrollo de la conducta violenta en los niños, ya que ellos crecen en base al ejemplo de sus padres y lo que les enseñan a ellos, teóricamente. En conclusión, está estadísticamente comprobado mediante la OMS y científicos que el desarrollo de la conducta violenta en niños de 4 a 5 años en América y Europa son causados por sus experiencias intrafamiliares, sociales e institucionales.